Hemos hablado hasta ahora de quién es Dios. Hablamos de que es un ser personal que tiene su propio carácter, sus atributos, sus cualidades. Dijimos esencialmente que es un ser espiritual. También hablamos de qué es el hombre y hemos dicho que es un ser creado por Dios. Cuando hablamos de su esencia, hemos dicho que es un ser espiritual. El hombre es un alma que tiene cuerpo. Y hablamos también un poco de lo que es el bien y el mal. Y dijimos que el bien era todo aquello que mantenía, que perfeccionaba, que reflejaba la imagen de un Dios espiritual en nuestro ser espiritual y que todo ese conjunto de pensamientos, de motivaciones, de acciones que permitían reflejar la imagen de ese Dios espiritual en el hombre espiritual, incluso tenía la capacidad de cambiar su pensamiento y sus acciones. Y hoy, entonces, estuvimos de acuerdo en conversar sobre la fe, porque la forma en que el hombre puede cristalizar o puede recuperar esa imagen de Dios que originalmente colocó en el ser creado es a través de la fe. La palabra fe ha sido muy desvirtuada. Hoy en día las personas, muchas personas cuando hablan de fe, pareciera que están hablando desde una religión. Y dicen, bueno, mi fe personal es esta, mi fe personal es aquella. Y hay personas que deliberadamente, cuando hablan de cierta forma de creer, de ciertos rituales, utilizan la palabra fe en lugar de utilizar la palabra religión. Entonces, lamentablemente en la mente de mucha gente, el concepto de fe lo amarran con el concepto de religión y son dos palabras, dos conceptos y dos enfoques completamente distintos. La palabra religión está asociado normalmente a lo que tiene que ver con procedimientos, a lo que tiene que ver con rituales, a lo que tiene que ver con creencias que no necesariamente tienen que ver con el aspecto espiritual del hombre, sino con el plano de las acciones. Mientras que la palabra fe realmente tiene que ver es con la condición espiritual de una persona, con sus convicciones, con, como pudiéramos decir, con el combustible que mueve su vida espiritual. Y una de las primeras cosas que vale la pena que digamos en cuanto a la fe es que la fe no es una sustancia. ¿Qué queremos decir con esto? La fe no es una especie de polvo mágico que está en el ambiente y entonces la gente lo agarra y entonces como se apodera de ese poder o de esa fuerza que está en el ambiente, entonces se cree que con esa fe, con ese enfoque de la fe, la gente puede tener cosas buenas o cosas malas. O como dicen algunas personas, tener buenas vibraciones o malas vibraciones. O como dicen los metafísicos, tener un buen aura o un mal aura, dependiendo de hasta qué punto uno se apropia de la fe, pero entendiendo la fe como algo que flota alrededor, una cosa que no tiene forma, que no tiene color, y entonces cuando yo me conecto con esa especie de energía que flota en el ambiente, entonces se supone que me van a ocurrir cosas buenas o cosas malas. Pero eso no es la fe. Partimos entonces de resumir lo que hemos hablado hasta ahora y hemos hecho un preámbulo acerca de la fe, comenzando por aclarar lo que no es la fe. No es una religión, no es un conjunto de creencias y tampoco es una energía que está en el ambiente. En un momento vamos entonces a hablar de lo que sí es la fe y de cómo esa fe puede cambiar nuestra vida y es posiblemente una fuente, la fuente de energía espiritual que desaprovechada hace que muchas personas vivan vidas mediocres, emocionalmente destruidas, pero que bien utilizada puede catapultarnos, elevarnos al nivel de vida con el que originalmente Dios quiso que nosotros viviéramos y que todavía pone a nuestra disposición hoy. Una de las cosas que me llamó la atención es que en una oportunidad estaba leyendo en la Biblia y encontré un texto, ¿no? que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dicho en la forma, digamos, de negación. Si lo decimos en la forma afirmativa, estaríamos diciendo, con fe es posible agradar a Dios. Entonces, si está estableciendo esa palabra fe como una condición para agradar a Dios, y agradar no significa que yo hago algo en contra de mi deseo para caerle bien a otro, porque eso sería una enfermedad y hay gente, por cierto, que sufre de esa enfermedad. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, la fe entonces constituye el elemento, la base para que la relación que yo puedo mantener con Dios
sea una relación de agrado mutuo, porque dice ese pasaje que les acabo de comentar, que leí hace algún tiempo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo decimos afirmativamente, estaríamos diciendo, con fe es posible agradar a Dios. Ahora, entonces, digamos, ¿qué es la fe? La fe es confianza, esencialmente confianza. Tener fe es más que creer. Hay una gran diferencia, hay una gran carretera entre creer y tener fe. Hay una historia que me contaron hace algún tiempo que creo que ilustra muy bien la diferencia entre creer algo y tener fe en algo. Se dice que un equilibrista tendió un cable de estos sobre los que camina la gente que hace ese tipo no sé si llamarlo entretenimiento, porque es algo peligroso. Él colocó un cable que iba sobre un río que tenía una caída muy grande, una especie de catarata. Y la gente comenzó a ver lo que el hombre estaba haciendo y después que él colocó su cable y preparó todas sus cosas, él agarró una barra de equilibrio y le preguntó a la gente que se había acumulado a su alrededor, la gente que se había reunido allí, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar de aquí para allá? Y por supuesto, la gente no conocía quién era el hombre, la gente sencillamente no le paró, algunos dijeron alguna cosa, y él comenzó a caminar con su barra de equilibrio en las manos sobre el cable hasta que llegó al otro lado. Cuando el hombre llegó al otro lado, la gente comenzó a aplaudir, y él les dijo, ¿cuántos creen ahora que yo puedo regresar, pero no con esta vara de equilibrio, sino con una silla? Bueno, y algunos dijeron que sí, otros siguieron callados, y él regresó otra vez con la silla, que era más difícil mantener el equilibrio, y ahora sí, cuando el hombre llegó al extremo donde originalmente comenzó su caminata, la gente se volvió loca, lo aplaudieron, la gente estaba, bueno, enardecida. Y el hombre les pregunta, ¿cuántos creen que yo puedo volver a cruzar para allá, pero no con la barra, no con la silla, sino con esta carretilla? Y la gente explotó en júbilo. Yo creo que usted puede hacerlo. Y el hombre les dijo, bueno, entonces yo quiero que algún voluntario se siente en la carretilla para que cruce conmigo. Y por supuesto no hubo ningún voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre creer y tener fe? Que tener fe significa sentarse en la carretilla. Tener fe implica principalmente un acto de confianza. Por eso es que espiritualmente hablando, la palabra fe nosotros deberíamos reservarla para Dios. Porque hay personas que se toman una pastilla para el dolor de cabeza y dicen, yo tengo fe que esto me va a curar. Sí, en realidad cuando una persona se toma una pastilla es un acto de confianza, está confiando en que quien hizo la pastilla la hizo bien, está confiando en que quien se la vendió no la contaminó con otra cosa y está confiando que su dolor de cabeza no está originado por otra cosa, sino por algo superficial y se toma una pastilla. Pero eso no es fe, aun cuando tiene algo de confianza. Cuando se trata del mundo espiritual, la palabra fe implica en manos de quién coloco yo mi ser espiritual. Fe es el acto de confianza primordial en el cual una persona dice, voy a entregar mi esencia de vida en manos de alguien. Y ese alguien debería ser Dios. Ahora, hay personas que colocan su confianza en una religión. Hay personas que colocan su confianza en su conocimiento intelectual. Hay personas que colocan su confianza en sus posesiones materiales. O en el otro extremo, hay personas que viven producto de que creen no tener nada o creen no saber nada y su estilo de vida lo colocan sobre los sentimientos que genera la frustración o de creer que no tienen nada o de creer que no saben nada, y allí, aunque no están utilizando la palabra fe, están colocando su esencia espiritual o en manos de la amargura, en algunos casos, o en manos del materialismo o del intelectualismo en la otra. Fe es un ejercicio espiritual en el cual yo le digo a Dios, yo creo que existes, yo creo que me creaste, y yo creo que mi vida, hasta que no está en tus manos, no tiene sentido. Eso es la fe. Y por eso entonces podemos entender la razón por la cual dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona que no tiene fe, lo que está diciendo fundamentalmente es, yo no creo que tenga un ser espiritual, yo no creo que yo sea un ser espiritual, no creo que exista un Dios espiritual. Es interesante cómo cuántas personas, por ejemplo, cuando van a contraer matrimonio, van a un templo.
Y allí se ponen a cumplir un ritual, porque para muchas personas eso es un ritual, de hecho es un ritual, pero es un ritual social. Y muchas de las personas que a veces van a esa ceremonia eclesiástica no creen en Dios. Yo me pregunto, una persona que no cree en Dios, ¿cuál es la bendición que va a pedir para su relación matrimonial si él no cree en Dios? Una persona que no cree en Dios, cuando está enfermo y dice si Dios quiere, porque está repitiendo una frase que le escuchó decir a otro, ¿a cuál Dios está apelando? ¿A cuál Dios le está pidiendo si él no cree en Dios o si ella no cree en Dios? El término Dios se utiliza muchas veces solo como un cliché, como una frase repetitiva, pero en la esencia de esa persona no existe una confianza genuina en Dios, que es la base fundamental de la fe. Una cosa que es muy interesante también es que la fe produce crecimiento, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero en este momento vale la pena resaltar la importancia de que la idea de fe es sentarse en la carretilla cuando Dios dice, ¿confías en mí? Ahora, ¿cómo puedo yo ir confiando cada día más en Dios? Hay gente que lo quiere hacer yendo mucho a una misa o a lo que llaman un culto, a una Eucaristía, a un retiro espiritual. Y yo no dudo que todas esas cosas tengan algo de aporte, pero la confianza genuina en Dios, la confianza que hace que uno se siente en esa carretilla con Dios, parte de una confianza diaria de compañerismo, de conversación a través de dos cosas fundamentalmente. Una es teniendo tiempo para meditar en oración, en una actitud de oración, conversando con Dios, y otra meditando en lo que Él dice en su palabra, pero descarnado de los rituales que las religiones imponen. Porque tendemos a darle más peso a los rituales que al compañerismo. Y la fe, como se mueve en el plano espiritual, los rituales físicos nada pueden hacer. De todas formas, vamos en un momento a hablar algunas cosas que dijo Jesús en cuanto a la fe que nos van a ayudar no solamente a entender mejor lo que es la fe, sino cómo ejercitarla. Cuando estaba hablando en una oportunidad sobre la fe, Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo que la fe era como un grano de mostaza que era sembrado y aun cuando era el grano más pequeño que había, la semilla más pequeña que había, cuando crecía, ese árbol resaltaba en el bosque, era uno de los árboles más altos. Y terminó diciendo, y el árbol llega a ser tan alto que incluso las aves vienen y hacen nido en él. Esto dijo Jesús sobre la fe. Bueno, dijo otras cosas, pero quiero resaltar esto porque ¿qué quiso decir Jesús cuando habló de la fe como un grano de mostaza? Primero, nos está diciendo algo muy importante, que la fe comienza con algo pequeño en nuestras convicciones, como algo pequeño. Algo ocurre en nuestro ser espiritual, en nuestro ser interior, y entonces nace el germen de la fe, el germen de confiar en Dios, el germen de la necesidad de cuando mi ser espiritual necesita, desea, busca tener un encuentro personal con el ser espiritual, con el ser supremo que es Dios. Y eso entonces Jesús lo compara con una semilla tan pequeña. Yo he tenido granos de semillas de mostaza en mi mano, tengo unas guardadas, por cierto, y son muy pequeñitas. Pero cuando cae en tierra, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Ah, pero cuando esa semilla es colocada donde debe ser colocada, en tierra fértil, y en este caso, ¿cuál es la tierra fértil? Es mi propia vida. Y habla de mi vida como que fuera un bosque, donde hay muchos árboles. Es decir, yo tengo muchas ideas, tengo muchas creencias, tengo muchos deseos. Ese pudiera ser como el bosque de mi vida. Las cosas que hay en mi corazón, las cosas que hay en mis emociones, en mis sentimientos. Pero cuando yo entre esas cosas que forman parte de mi personalidad, de mi carácter, de mi temperamento, cuando yo siembro la semilla de la fe, llega a crecer de manera tal que sobresale por encima de los demás. Fíjense que el árbol no arranca los demás árboles. A mí no me va a dejar de gustar, por ejemplo, leer o caminar o hacer ejercicio o tomarme un cafecito en la mañana o comerme unos huevos revueltos, etcétera, etcétera. La fe no afecta el resto de las cosas, pero dice que sobresale por encima de ellos. Tiene que destacar. Cuando una persona llega a tener esa confianza genuina en Dios, que es lo que llamamos fe,
cuando esa persona comienza a disfrutar el agradar a Dios y que a esa persona le agrade el tener compañerismo con Dios, las otras áreas de su vida son influenciadas. Porque ¿cómo terminó Jesús contando esa historia? Lo que hizo fue una parábola, ¿no? Una comparación. Él dijo, las aves vienen y hacen nido. ¿Con qué podríamos comparar esas aves que vienen y hacen nido? Por ejemplo, lo podríamos comparar con un árbol que refleja vida. Las aves no buscan árboles que están muertos, no buscan árboles secos. Ellos buscan árboles que saben que tienen vida, que tienen todavía su verdor. Pero también lo pudiéramos comparar con otras personas que cuando nosotros, espiritualmente hablando, crecemos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar cambia y trasciende en el mundo espiritual y la gente nota que en nosotros hay una presencia, una calidad, una fuerza espiritual que antes no existía o por lo menos antes no la habían notado, las personas se van a acercar a nosotros queriendo saber y queriendo disfrutar en el buen sentido de la palabra disfrutar de esa fuerza espiritual. Y eso es lo que hace la fe. Entonces, esta parábola que utilizó Jesús nos enseña que la fe nos permite crecer espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y las religiones? Que en las religiones usted crece en la medida que cumple con los rituales que otros le dicen. Usted crece en la medida que obedece a una o dos o tres personas que le ponen y que le dicen estos son sus jefes o son sus superiores o son el nombre que usted le quiera dar. Y yo no dudo que hay personas que de pronto en alguna religión hayan encontrado amigos, hayan encontrado cariño, hayan encontrado hasta dirección moral para su vida. Pero estamos hablando es de la fe que transforma al hombre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Recordemos que cuando hablamos del bien y el mal, decíamos justamente que uno de los fracasos que tenían las religiones era que ponían su vista era en las acciones, en el campo de las acciones, en el campo donde dicen a tal persona es ladrón porque robó. Pero de acuerdo al enfoque divino, lo que Dios enseña es esto. Cuando alguien comete la acción de robar es porque ya anticipadamente en su corazón había robado. La acción fue el resultado de lo que había adentro. ¿Dónde opera la fe? Adentro. Justamente la fe, ese elemento en la medida que va creciendo y se va fortaleciendo como el árbol del que nos habló Jesús, en esa misma medida el apetito, el deseo, la debilidad, la tendencia por tener pensamientos que me lleven a hacer el mal, se va a encontrar con un árbol fuerte que me va a indicar la conveniencia, a el agrado, la tranquilidad de hacer el bien. Y esto entonces es la razón por la que hoy estamos hablando de fe, porque con la fe es justamente como nosotros podemos recurrir a la fuente con la cual combatir nuestro propio deseo de desdibujar la imagen de Dios plasmada en nuestros corazones. La fe entonces nos permite crecer, crecer en compañerismo con Dios, crecer en cuanto a nuestra potencialidad espiritual y nuestra potencialidad intelectual. Y no solamente es bueno para nosotros, sino que muchas personas se pueden ver beneficiadas cuando nuestro cambio también va a influir en ellos y les va a motivar a que cambien. Ahora fíjense, nosotros no cambiamos a nadie. Las aves se acercaron al árbol, el árbol no las fue a buscar y las trajo a la fuerza. ¿Qué suele ocurrir? Que algunas veces en nuestro sincero deseo de ayudar a las personas, pensamos que les podemos transmitir como si la fe se pasara así como una especie de un virus. No, la fe se puede compartir en cuanto a que otros vean quién soy, pero es trabajo de cada quien dar paso a que la fe nazca en su corazón. Entonces es también una decisión personal. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que la fe se mueve en el plano espiritual, que nos transforma desde adentro hacia afuera, pero que llega a ser algo que sobresale tanto en nuestras vidas que incluso llega a ser algo bueno para los demás. Es muy importante indicar algo, que una de las cosas que ha venido ocurriendo con los buscadores de fe,
que yo los llamaría los mercaderes de la fe del siglo XIX y XX, y por supuesto siglo XXI, es que han venido creciendo movimientos religiosos que colocan la fe como una mercancía, como algo que se vende. Y uno de los productos que más explotan es las enfermedades. El deseo, por ejemplo, de alguien que está enfermo y que se acerca a estos movimientos religiosos que predican la fe como un medio para recibir sanidad cuando están enfermos. Otros predican la fe como un medio para recibir un trabajo. Otros predican la fe como un medio para conseguir novia o novio. Y otros para cantidad de cosas disparates y se les coloca la etiqueta que dice fe. Y desafortunadamente son muchísimas las personas en todo el mundo, que están siendo engañadas por estos mercaderes de la fe. La fe no es una sustancia, la fe no es una varita mágica, la fe no es una bola de cristal. De hecho, hay personas que están utilizando realmente a las fuerzas espirituales de la oscuridad, la maldad, y le ponen etiqueta de fe. Hoy en día hay espiritistas, brujos, que hablan de los salmos y citan los salmos como parte de su producto. Y recordemos que una mentira empaquetada con colores llamativos puede engañar a muchos. Cuando Jesús habló, hubo mucha gente que lo siguió porque hacía milagros. A mí me llama la atención que estaba leyendo en Juan hace algún tiempo y por allí, por los primeros capítulos, creo que era por el capítulo 4 y 5, si recuerdo bien, que dice que había una multitud que iba detrás de Jesús porque veía los milagros que él hacía. Y en cierto momento, cuando la multitud se hizo muy grande, Jesús, en un momento que estaba hablando con ellos, le dijo, ustedes me están siguiendo es porque yo hago milagros. Pero luego les indicó, yo no vine aquí a hacer milagros, sino que los milagros son parte del ministerio, de la obra que el Padre me dio para mostrar que Él está conmigo, pero yo no soy un milagrero. No lo dijo con esas palabras milagrero, pero eso fue realmente lo que quiso decir. Desafortunadamente para muchas personas hoy en día, los amigos y las amigas que nos están escuchando, la fe es algo que se ejerce con mucha fuerza, por ejemplo, cuando estoy enfermo. Entonces, a una persona que nunca en condiciones normales ha tenido conversaciones con Dios o ha buscado estar cerca de Dios, de pronto piensa que vale la pena tener fe durante 5 o 10 minutos, pero no porque quiera tener un compañerismo genuino con Dios, personal con Dios, no porque disfrute el compañerismo con el Ser Supremo, sino porque necesita salir de un apuro. Y algunas veces, por propósitos que Dios tiene, Dios escucha esa oración y sana a la persona. Y ocurre también con mucha frecuencia que después que la persona es sanada, y puede ser sanada a través de la medicina, a través de una operación que los mismos médicos se quedan asombrados y dicen, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero realmente fue un milagro que esa persona viva. Y sin embargo, muchas veces la persona, después que recibe sanidad, se vuelve a olvidar de que existe alguien que se llama Dios. Afortunadamente para nosotros, Dios no deja de ser misericordioso porque nosotros seamos mezquinos. Pero como de lo que estamos hablando es de la fe, es importante que entendamos que fe no es algo que solamente debe existir cuando hay adversidad, sino que es algo que debería ser parte de nuestro andar diario. Pero también para que estemos alerta, porque hay mercaderes, hay comerciantes, hay fabricantes de fe que muchas veces le dicen a la persona, bueno, pero véngase con nosotros, nos da cierta cantidad de dinero o nos pone su casa a nuestro nombre o nos da su carro y nosotros vamos a orar por usted y seguramente Dios lo va a sanar. Eso está siendo un negocio en muchísimas partes del mundo y muchas personas han caído en esa trampa porque la gente en su afán de buscar algo, una solución a un problema en el cual el mundo material le ha dicho que no hay respuesta, que no hay salida, recurren al mundo espiritual, pero justamente por carecer de una fe que se nutra de un compañerismo con Dios, cualquiera viene y los engaña. Y por otro lado, hay engañadores que cuando la cosa no funciona bien, por ejemplo, cuando un enfermo vino y oraron por él o rezaron por él o le hicieron el ritual que ellos hacen y que se supone le promete la sanidad al enfermo
o le promete el empleo al desempleado, o le promete la novia o novio al solterón o solterona, cuando el asunto falla, entonces ellos lo que le van a decir es, no, esto no resultó, pero es porque usted no tiene fe. Imagínese. Le están diciendo entonces a usted que lo que tiene que ver con que usted reciba o no algo en su vida tiene que ver con su fe y no con el propósito de Dios para usted, que son dos cosas que no necesariamente son lo mismo. Cuando nosotros vemos con cuidado lo que dice el relato bíblico, nos vamos a dar cuenta de historias fascinantes. Hay historias, por ejemplo, como la de David y Goliat, donde David, producto de su confianza en Dios, derrotó al gigante Goliat. La Biblia no incluyó esa historia para que nosotros tengamos una historia entretenida, aun cuando es una historia muy bonita, que incluso vale la pena contársela a los niños, sino que el propósito de esa historia fue Dios mostrarnos a nosotros, mira las cosas que puedes hacer cuando confías en mí. Porque de pronto el Goliat en mi vida no es un gigante de 3 metros, sino que de pronto el Goliat de mi vida es una debilidad, es una adicción, es un problema que puede ser incluso un problema de salud física, un problema de salud emocional. Eso es lo que Dios me quiso enseñar. Me quiso dar historias reales, pero que alimenten mi fe, no mi ego, ni que yo haga un negocio de eso. Tenemos historias como por ejemplo la de Moisés, que guió a un pueblo que había estado cautivo a través incluso de un río, se llama, lo llaman el Mar Rojo, pero ¿qué es lo que nos quiere decir esa historia? Las cosas que ocurren cuando Dios está trabajando en compañerismo con alguien a través de ese alguien. Tenemos muchas historias de lo que nosotros llamaríamos de triunfo, de logro, pero cuidado, no todas las personas que en la Biblia nos dice que tuvieron fe, tuvieron un resultado como lo que nosotros llamaríamos un final feliz. Porque hay personas que tuvieron fe y sin embargo su vida fue difícil. Por ejemplo, hay el caso de un hombre que era un profeta llamado Jeremías y la Biblia dice que creo que él estuvo predicando algo así como 40 años. Y su prédica era, miren, si nosotros no cambiamos nuestra conducta, van a venir los pueblos del norte y nos van a tomar como esclavos. 40 años él estuvo haciendo eso, 40 años. Y la gente no lo escuchó. ¿Y qué pasó al final? Que vinieron los pueblos del norte y esclavizaron aquella región. Ahora, este hombre también estuvo ejerciendo una fe producto de su compañerismo personal con Dios. Pero el hecho de que él haya estado hablando y predicando y alertando y la gente no le haya escuchado, no quiere decir que él fracasó en su fe, pero sí nos recuerda que aun cuando se puede tener mucha fe, no siempre las circunstancias de la vida nos van a dar un resultado que es agradable a nosotros. Algunas veces va a ser un resultado duro, difícil, porque no todo lo que es fácil es bueno y no todo lo que es difícil es malo. Y para muestra, creo que la mejor prueba que tenemos de que la fe también puede implicar conflictos es la vida de Jesús mismo. Jesús, siendo el enviado de Dios, terminó entregándose, sacrificándose, y el relato bíblico nos dice que fue humillado, maltratado, y eso no fue precisamente un momento grato. Pero, ¿por qué Jesús aceptó pasar a través de ese calvario? Porque él entendía en su propia fe, en su propia relación personal con el Padre, que eso era lo que convenía. Lo que queremos hacer la distinción para las personas, amigos y amigas que están escuchando, es que cuando hablamos de la palabra fe, no es una tarjeta de crédito espiritual con la cual los problemas se acaban. No es un salvoconducto que yo diga, bueno, ahora como tengo fe, no voy a sufrir más, no me voy a enfermar más y no voy a pasar situaciones duras. No es así. Lo que sí indica es que ahora yo voy a estar conectado en una relación personal con Dios y las cosas que ocurren en mi vida yo las voy a aprender a ver con un propósito distinto al de la amargura de los que no tienen fe. Entonces la fe no solamente es algo que nace y que fortalece el sentido espiritual de mi vida, no solamente es algo que permite ayudar a otras personas como las aves que hacen nido en los árboles, sino que es algo que me fortalece y me capacita para enfrentar no solo los momentos de júbilo, que los va a haber, sino también los momentos de adversidad, que también los va a haber. Eso es la fe. Y entonces nos preguntamos para terminar, ¿y cómo
se alimenta la fe? Ah, hay una frase que se repite tanto en los escritos antiguos de la Biblia como en los más recientes, que es donde dice, el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. O sea que la fe es una manera de vivir. ¿Cómo se alimenta esa fe? Justamente así, día a día. La fe es algo como el desayuno. Usted desayuna hoy, pero vuelve a desayunar mañana. La fe es algo como una terapia para recuperar a una persona que tuvo una dolencia en el cuerpo y necesita cumplir con cierta terapia para recuperarse completamente. Así es la fe. La fe es algo que se ejerce cada día. Por eso dice, vivirá por su fe. Es decir, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Usted no puede decir, bueno, voy a vivir hoy sí, mañana no. Usted pretende vivir todos los días hablando en el plano corporal. En el plano espiritual es exactamente lo mismo. Y la única forma como usted, porque usted es el responsable de que su fe crezca, otras personas le pueden hablar, lo pueden animar, pero usted es quien tiene la última palabra. La única forma como usted puede hacer que su fe crezca es acudiendo a la fuente de donde sale la fe. Y esa fuente es Dios mismo, es un ser personal del que ya hemos hablado. ¿Y cómo lo hace usted? Usted se acerca a él conversando, orando, teniendo un intercambio, usted hablándole a él desde su ser espiritual y él hablándole a usted a través de su palabra. Una pregunta que le quiero hacer, ¿usted tiene en su casa alguna Biblia? ¿La tiene abierta como para que le proteja de los malos espíritus, como hace mucha gente que no ha entendido de lo que se trata el mundo espiritual? ¿O usted la tiene de pronto como un obsequio? Yo le recomiendo, yo le animo a que usted comience a meditar, a leer en lo que dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la forma como Dios le habla a usted. Puede ser que las veces que a usted alguien le habló de la Biblia, lo hizo de una manera religiosa, de una manera regañona. Puede ser que alguien a quien usted escuchó hablando de la Biblia por la radio o por la televisión o en algún lugar donde usted estuvo en algún momento, son de esas personas que agarran la Biblia para darle librazos por la cabeza a los demás, como si la Biblia fuera un libro de castigo. La Biblia es una carta de amor para alimentar nuestra fe que nos ha sido dada por Dios. Pero claro, si la vamos a estar leyendo siempre cargada de la religiosidad que los hombres pretenden imponer, vamos a ver a un Dios vengativo, gruñón, amargado y que no sabe en lo absoluto lo que es tener buen sentido del humor. Lean la vida de Jesús y encuentren a un hombre extraordinario, tanto en el sentido del humor, en su relación con los niños, en su valentía, en su hombría, pero ¿de dónde se nutrían todas esas cosas? De que usted va a encontrar de cada nada que él se retiraba a solas a orar, a conversar con su padre, como le decía él. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. La razón por la cual en la Escritura se nos dice repetidamente que Jesús oraba no es solamente para mostrarnos su carácter perfecto, sino para mostrarnos a nosotros lo que necesitamos hacer para llegar a ser como Él, no en su aspecto exterior, sino en su carácter. ¿De qué es de lo que estamos careciendo en este tiempo del siglo XXI? De un acercamiento con Dios. Y ese acercamiento con Dios solamente lo podemos lograr a través de la fe. Y la fe debe crecer como un árbol, y ese árbol crece cuando el terreno de mi vida espiritual está preparado para recibir la semilla, pero además que se nutre con tiempo de oración y con tiempo de meditar en lo que Dios me dice a través de su palabra. Y yo quiero terminar este tiempo agradeciéndole por haber escuchado, por haber compartido este espacio, pero también animándole a que usted busque la respuesta a la fe y dé su respuesta personal. Yo le animo a que usted se decida a tener fe, a que usted pueda tomar unos minutos cada día y en un lugar a solas pueda hablar con Dios y hablar de una manera natural, respetuosa, pero natural. Háblele a Dios, háblele desde su corazón, no prepare un discurso, háblele de su corazón, dígale Dios, yo nunca había hablado contigo, no sé quién eres, no te conozco, pero quiero creer que existes, quiero creer que estás interesado en mí. Alguien me acaba de decir por la radio o por un mensaje que me enviaron
que tú me amas y yo quiero disfrutar ese amor, quiero vivirlo, quiero que mi vida cambie o quiero que estos aspectos de mi vida cambien, los pongo en tus manos e enséñame a confiar en ti. Háblele a Dios desde su corazón, olvídese de toda esa palabrería religiosa que le puedan haber enseñado. Y yo le garantizo que Dios le va a responder. Y le animo a que busque en la Biblia lo que Dios enseña. No en cuanto a una religión, olvídese de los rituales, esas son cosas históricas que tienen su propia enseñanza práctica, pero a que su vida cambie, a que la semilla de la fe, que es como la de la mostaza, muy pequeña, se haga una realidad en su vida y usted pueda fortalecerse, llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea, pero que incluso usted pueda ser una ayuda para otros que van a ser como esas aves que van a venir y van a ser nidos. Yo espero que de verdad que esta palabra que le he compartido en este tiempo le ayude a tomar su propia decisión y acción en cuanto a la fe y verá cómo su vida cambia y la de la gente a su alrededor. Feliz día.